Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa, murmurando y cantando en la distancia, me recuerda tantas cosas de mi vida querida, remolino de nostalgias. Qué versos tan emocionantes, qué versos tan salidos del alma, qué versos tan significativos. Y no podían salir sino de una figura que tuviera la pureza y el sentimiento profundo del amor. Y nació en Barranquilla un 10 de diciembre de 1919 Esther Forero Celis, Esthercita Forero, de un cruce de una madre tolimense y un padre de Bolívar, departamento de Bolívar en la costa caribe colombiana. La madre, Josefina Celis, había nacido en Honda, Tolima, y el padre en la ciudad de Cartagena, Bolívar. De ese cruce nació Esther Forero Celis. Nació en el barrio abajo de la ciudad de Barranquilla y nació despierta en el sentimiento profundo del amor por Barranquilla y el sentimiento profundo por la música, por la actuación, por las cosas de competencia de su alma. Desde los 5 años ya se presentaba acompañada de su madre en los quehaceres de la casa, del barrio, de la escuela, en actuaciones, en microactuaciones, en sentimientos profundos que tuvieran que ver con el verso, que tuvieran que ver con el teatro, que tuvieran que ver con los coros musicales infantiles. Y ahí nació y ahí se levantó en sus primeros años Esthercita Forero, barrio abajo de la ciudad de Barranquilla. Pero a los 14 años, Esthercita Forero fue reconocida por Elías Pellet Buitrago, padre de la radiodifusión comercial en Colombia. Él quedó impresionado al escuchar a la niña en sus actuaciones y en su canto, y la contrató para la primera emisora creada en Colombia, La Voz de Barranquilla. 4 años más tarde, cuando Esthercita cumplía los 18 años, ya fue invitada a giras por todo el territorio colombiano, lo que indicaba que esta niña venía con pasaporte sin fronteras, que venía para asuntos grandes en su región, en su país y cruzando los mares. Y en su mente venía incluido el germinar de la tierra de sus amores, de los patios de guayaba, de ciruela, de cumbias. Por las calles de su pueblo, ella iba reconociendo todos los elementos de sus amigos, los elementos de su cuadra, los elementos de sus patios y la dulce casa que la vio nacer. De las imágenes latentes de las calles de su vieja Barranquilla, calles doradas por el sol y por las arenas arrastradas por el río y por el mar. Del caño saludando al Magdalena, ese río majestuoso que ella llevó a sus ojos. Y de ahí reconocer con flores de bonita batatilla todo lo que tenía para expresar a través de la palabra y a través del verso. Pero fue el poeta Jorge Artel, el autor de Tambores en la Noche, quien la convenció, quien la persuadió de explorar las raíces de la música costeña. Y con él emprendió una suerte de giras por la costa caribe colombiana, fundamentalmente por los territorios de las Sabanas, de Córdoba y de Sucre, y reconoció en propia raíz los sentimientos profundos de las cumbias, de los paseos, de las pullas, de los porros, de los fandangos, y los apreció en su más clara originalidad. A partir de allí,
dio un viraje total en su propuesta. Se puso un vestido de provincia costeña y una enorme flor silvestre en la oreja y empezó a cantar y a difundir el folclore de su región, primero por todo el país y después por el exterior. Ella fue amante fidedigna de los jardines con noche de serenata, con faroles bajo la lunita grata, retretas de la plaza al camellón y los palitos de matarratón. Retrató de una forma u de otra el sentimiento profundo de su ciudad y el amor que no se muere. Recuerdos que van y vienen de la memoria como las olas de su mar Caribe, siempre latente. Estercita Forero tuvo 2 hijos. Iván, quien murió en 1966, bastante joven, fue su padre Miguel González, un destacado hombre de letras nacido en Barranquilla, y Esther Novel, que vive en España. Su padre es Gustavo Novel, un ingeniero de sonido de nacionalidad venezolana. Tras la muerte de su hijo, Estercita Forero tuvo un sentimiento profundo de nostalgia, pero lo superó poco a poco a través de la expresión de sus amistades y a través del canto y a través de esa alegría profunda que se estaba levantando en su alma. En 1942 realizó su primera gira al exterior. Por su calidad de intérprete como de compositora, ella no solo salió adelante, sino que conquistó la cumbre. Fue una de las primeras exponentes de la música popular colombiana en tener éxito en el exterior. Y en 1949 emprendió su más larga gira, pero su triunfante gira fuera de las fronteras colombianas. Se inició por Venezuela, dio un salto a República Dominicana, continuó en Puerto Rico y en Cuba. Tuvo su etapa más prolongada y culminante en Nueva York. Prosiguió con una estadía de casi 1 año en México y tuvo su fase final en Honduras, Guatemala y Panamá. Algo más de 10 años que resultaron cruciales para su vida artística. Lo más importante empezó a suceder en Puerto Rico, al punto de que ella misma diría después que su carrera comenzó allí, en Puerto Rico. ¿Y cómo no? En ese país, a donde llegó en marzo de 1950, fue acogida nada más y nada menos que por el maestro Rafael Hernández, el autor de Cachita, el cumbanchero Lamento Boricano, ícono y autoridad de la música popular puertorriqueña. Y ese maestro vio en Estercita Forero a una mujer prodigio y la animó a cantar y la animó a componer, ya que hasta entonces ella había sido solamente vocalista. En Panamá, donde actuó con éxito con el acompañamiento del pianista y compositor Avelino Muñoz, empezó a tener giros fuertes. Y más tarde fue a Venezuela, donde dio a conocer por primera vez la música costeña. Luego se dirigió a Santo Domingo, a República Dominicana, país en el que escribe su primera canción, titulada Santo Domingo, la cual llegó a convertirse en el segundo himno de la República Dominicana.
y hacia 1950 aproximadamente grabó con el compositor puertorriqueño Rafael Hernández discos de gran suceso en Puerto Rico, lo cual contribuyó a que la música colombiana fuera abrazada, fuera aceptada, fuera invitada a dar un paso en las expresiones populares del Caribe. Estercita Forero posteriormente se fue a Cuba y ahí actuó con la orquesta de Pancho Portuondo, y en 1952 siguió a Nueva York y logró una buena siembra de sus canciones, y eso le abrió puertas para empezar a grabar con el conocido pianista y compositor René Doucet. Entre las agrupaciones y los músicos de prestigio que le acompañaron en estas producciones fonográficas sobresalen el trío oriental de Ñico Saquito, el pianista y compositor René Doucet, Johnny Rodríguez, el hermano mayor del cantante Tito Rodríguez, también Tito Puente, Machito y Mario Bauzá, que era el director musical de la orquesta de Machito y llamado el padre del jazz latino. Y esas personas y esos músicos y esos talentos estuvieran abriendo trocha a los pasos de Estercita Forero. Pero el país que más le marcó fue Puerto Rico, porque allí conoció al maestro de maestros, a Rafael Hernández, quien se convirtió en su tutor y la recomendó en Nueva York para grabar con la famosa casa Zico International. Podemos decir que Rafael Hernández marcó las pautas en la carrera artística de Estercita Forero, y ella siempre lo confesó. Hizo reconocimiento de su talento y le abrió las puertas para que cantara los temas de su tierra. Antes de irse a Nueva York, el maestro Hernández le dio un consejo sabio que Estercita recordó siempre: escriba música y hará algo grande. Y como si fuera un mandato, así se cumplió, porque Estercita traía pentagramas en el alma, porque Estercita traía la antorcha luminaria de su camino, y porque Estercita tenía una ternura, tenía un amor por la música, por su tierra, por lo que observaba en su tierra, por lo que florecía ante sus ojos, y fundamentalmente su bellísima Barranquilla, a la que amó con locura. De ahí que no podemos olvidar sus gestos, sus canciones, sus composiciones. Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa, murmurando y cantando en la distancia, me recuerda tantas cosas de mi vida querida, remolino de nostalgias. Estercita Forero sigue en la estructura y en la ternura y en el amor de su música. Estercita Forero está viva en el quehacer profundo de su bella Barranquilla y nunca dejará de ser la novia de Barranquilla.